Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de la palabra del 4 de febrero del año 2024 y hoy estamos en el quinto domingo después de Epifanía. Espacios que abrimos desde la Congregación del Santo Sacramento como encuentro de la palabra. Lo hacemos, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compartimos Salmo para hoy, que es el Salmo 147. Aleluya, qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor sana a los que están afligidos y les venda las heridas. El Señor eleva a los oprimidos, humilla a los malvados hasta el polvo. El Señor cubre el cielo de nubes y provee de lluvia a la tierra, hace brotar la hierba en las montañas y las plantas para provecho de los seres humanos. Dispensa su alimento al ganado y a los pichones de cuervo que claman a él. Aleluya, qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. Así compartíamos el Salmo para este quinto domingo después de Epifanía. Y a continuación vamos a compartir hoy la epístola que se encuentra en la primera carta a los Corintios que escribe el apóstol San Pablo. Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la buena noticia, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. Palabra de Dios. Y ahora recibimos el Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: todos te andan buscando. Él les respondió: vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando demonios. El Evangelio del Señor. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno y cada una de ustedes. ¿Qué textos tenemos en el día de hoy? Pero el texto del Evangelio nos relata una serie de milagros y podríamos quedarnos en esos milagros, reflexionando en el poder maravilloso de Jesús. Y eso no estaría mal, ¿eh? Seguro que no. Pero si estudiamos y profundizamos el texto, puede guiarnos un poco más allá de lo maravilloso de los milagros en sí y ayudarnos a ver
que nos están diciendo estos milagros hoy a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos dicen? Entonces sería bueno que comenzáramos preguntándonos desde la perspectiva del reino de Dios, ¿qué es lo sagrado? ¿O qué es lo sagrado para Dios? La pregunta es importante porque hay muchas razones por las que los seres humanos corremos el riesgo de pensar que lo sagrado está limitado únicamente a ciertos lugares o a ciertas cosas o a las oraciones que hacemos en esos lugares o cuál es nuestro comportamiento en esos lugares. Pero en el Evangelio de hoy leemos que Jesús salió de la sinagoga y fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Desde una mirada religiosa tradicional, se podría decir que Jesús salió de un lugar sagrado, como podría ser considerado el lugar de culto y lo que allí se realiza, por ejemplo, en una capilla, en un templo, en una sinagoga, eh, o en una iglesia, una basílica, una catedral, pero que de ahí fue a un lugar común y corriente, un lugar que podríamos decir o considerar como secular, mundano, o sea, un lugar no sagrado. Fue a una casa, pero pensándolo bien, ¿sería correcta esta afirmación? ¿Sería para nosotros correcto afirmar esto? Pensemos un momento. ¿Fue de un lugar sagrado a un lugar mundano? Al leer el texto del Evangelio, nos damos cuenta que en realidad Jesús, a través de lo que hace, nos está mostrando una nueva concepción de lo sagrado. Lo realmente sagrado que nos muestra Jesús no son los edificios como el templo o como la sinagoga. En todo caso, y solamente mientras está la comunidad reunida en ese lugar, lo que se santifica es el lugar, ¿sí? Y lo que se santifica el lugar es con la presencia de Dios que está en medio de aquellos y de aquellas que para Él sí son sagrados. ¿Se entiende? O sea, no es el lugar, sino es la presencia de Dios en medio de quienes están en ese lugar. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en otras palabras. Lo que debe ser considerado sagrado es la vida humana, la vida de los seres humanos en su dignidad inherente, en su dignidad propia, en su integridad misma. Lo sagrado para la Iglesia, para la nación, para el gobierno, debe ser las personas. Y lo que debe ser tenido siempre en primer lugar son las necesidades de esas personas. Recordemos que la suegra de Simón Pedro está postrada en cama, en una situación de completa debilidad y vulnerabilidad. Su postración física no es la única. Hay muchas otras postraciones a las que se someten las ideas sociales y las ideas religiosas de su época. Es una mujer, y no solo que es una mujer, está enferma y por lo tanto se la considera impura. Además es pobre, no puede pagar un médico. Jesús, en tal caso, no debería sanarla, porque es encima sábado, el día sagrado. Y Jesús, si la tocara, si la sanara, quebrantaría la ley del reposo. Así que está todo complicado, porque además si la toca, Jesús, según esas tradiciones, se iba a contagiar de impureza. La suegra de Pedro no solo sufre una enfermedad entonces, sino que es víctima de un sistema que hoy se repite en nuestros días y continúa en ideologías políticas y económicas que no tienen en cuenta ni a los jubilados, ni a los niños, ni a los maestros, ni a las mujeres víctimas de violencia, ni a los cartoneros, ni a los enfermos, ni a los médicos y enfermeros, ni
ni a las personas que no pueden pagar un alquiler, de un sistema que tampoco, ¿sí? Tampoco tiene en cuenta a quienes viven en los barrios, ni a muchos otras y otros hermanos nuestros, que nos sería muy largo enumerar, pero que hoy, con todo lo que ocurre, podemos tener una idea. Estas ideologías políticas y económicas no tienen en cuenta a quienes son sagrados para Dios y por lo tanto se oponen. Estas personas que llevan adelante estas ideologías se oponen a la voluntad del Dios de la vida. Pero volviendo al texto, Jesús miró a la suegra de Pedro desde la concepción liberadora de la buena noticia que él vino a anunciar. La vio desde la concepción de lo sagrado, según Dios, y por lo tanto Jesús actuó de inmediato. Su acción, esa acción de tocarla, de sanarla, manifiesta el rechazo de Jesús al sistema, el rechazo de Jesús a esas leyes injustas y opresoras que no tenían en cuenta al ser humano. A pesar de ser sábado y de no poder tocarla, por ser una mujer enferma, la tocó y le transmitió el poder de su vida, el poder del Espíritu. Y el relato nos dice, además, que la mujer se levantó y comenzó a servirles, es decir, que se puso a servir a la comunidad que la rodeaba. Un servicio no obligado, sino ejercido desde la libertad del Evangelio. Ese servicio voluntario, fraterno y alegre es parte de ese sacerdocio universal al que todas, todos y todes somos llamados. Claro, el relato dice que llegó la tarde y luego el día siguiente. Y esta renovada visión de lo sagrado comenzó a hacerse realidad en la vida de muchas otras personas, miles que también estaban postrados, enfermos, angustiados, pero ahora estaban descubriendo el poder del Hijo de Dios que extiende su mano para sanar, para liberar, para devolver la dignidad, para sostener y fortalecer. Ya se estaba haciendo común en el boca a boca y en la realidad de esas personas. De ese poder que les mostraba Jesús, que una vida distinta es posible, que el reino de Dios había llegado hasta ellos y que en ese reino ellos eran valiosos, eran sagrados para Dios, ya estaba en esa realidad y en ese vivir. La iglesia no es, hermanos y hermanas, llamada por Dios a ser una comunidad que solo habla de la Biblia y que sobre las interpretaciones particulares de algunos líderes establece preceptos, normas y leyes que muchas veces o demasiadas veces oprimen, atemorizan, lastiman y excluyen. La iglesia, por el contrario, y esto lo tenemos que tener muy en claro, es llamada por Dios a ser una comunidad sanadora, liberadora, empoderadora de las personas. El llamado a ser una comunidad salvadora no tiene que ver solamente con las oraciones por los enfermos y con los milagros de sanación que Dios obra, sino que también tiene que ver con el alivio liberador que traen la vivencia del perdón y la reconciliación de la vida en una comunidad de iguales, de la solidaridad y de la paz de Dios que llena el corazón. Tiene que ver también con la seguridad de que no estamos solos y de entender también que ninguno, ninguna y ningune se salva solo. La iglesia debería ser, entonces, el lugar donde aquel que piensa que Dios no se interesa por él o no lo quiere, recibe aliento y una nueva visión que le permite renovar su fuerza para seguir adelante. Estos son los mayores milagros del Evangelio. Estos son
los mayores milagros del Evangelio. Y los mayores milagros del Evangelio tienen que reconocerse como el poder entender que la voluntad de Dios es llevarnos a restablecer la vida y la dignidad allí donde está en riesgo o dañada o magullada por la sociedad o por algunos sectores de la misma iglesia. Es llevar liberación allí donde hay opresión, anunciar la buena noticia de que Dios está a nuestro lado y de nuestro lado en la lucha por una vida digna y por la verdadera libertad. Pero para que esto ocurra no bastan solo palabras, son necesarios gestos concretos. Tan importante como hacer el bien es evitar el mal y también es luchar contra el mal. Es poner todo nuestro esfuerzo en ayudar a que todos los que han perdido la paz, la salud, el bienestar, la felicidad, puedan encontrarlos nuevamente. Ser cristianos es no quedarnos de brazos cruzados o ensimismados en los propios asuntos cuando vivimos en un mundo con las cifras escalofriantes de pobreza y miseria que hoy padecemos, y ni hablar de la realidad de nuestro país. Como decía el mártir luterano, mártir del nazismo, ¿no? Dietrich Bonhoeffer, no basta, y atención con estas palabras, no basta con consolar a aquellos que quedan debajo de la rueda de la injusticia y la opresión. Es necesario poner un palo en la rueda. Palabras de este luterano mártir, ¿no? Del nazismo. En nuestros días, más que nunca, anunciar el reino implica contribuir a construirlo. La evangelización, que es el anuncio de la buena noticia, no puede ser solo cuestión de hablar. Anunciar no es cuestión de meras palabras, no es cuestión de transmitir información, sino de hacer, de construir, de luchar contra el mal, de sanar, de curar, rehabilitar a los hermanos y a las hermanas, de ponernos a su servicio, de acompañar y de dignificar la vida. Así que, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos habla claramente que no debemos olvidarnos nunca quiénes son los verdaderamente sagrados, les verdaderos sagrades y las verdaderas sagradas, ¿sí? Para Dios. Porque ese es el punto de partida para anunciar el Evangelio de Jesucristo. No olvidemos nunca, nunca, nunca quiénes son los verdaderamente sagrados para Dios. Porque de ahí tenemos que partir para anunciar el Evangelio. Y lo repito, porque este es el llamado verdadero del Evangelio para el día de hoy. Amén. Vamos a terminar este encuentro de hoy recordando, como siempre, que a las 11 de la mañana de cada domingo nos encontramos en nuestra capilla, el Santo Sacramento en Villa Ballester. Tengamos un momento de oración. Dios, que escuchas el clamor de los oprimidos y que te comprometes con todas las causas justas, haznos creyentes audaces, dispuestos a ser defensores y servidores de todos aquellos que son considerados impuros por los sistemas de opresión. Ayúdanos a ser constructores de un mundo sin exclusiones, en el que todos y todas quepamos con igual dignidad e iguales oportunidades,
para que la humanidad y la creación que sufre puedan también un día levantarse y realizarse plenamente en paz y bien. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que junto contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tengamos un bendecido domingo, una hermosa semana y nos estamos reencontrando nuevamente en comunión, siempre a través de este canal de YouTube de la Congregación del Santo Sacramento de la Iglesia Evangélica Cristiana Unida y también presencialmente en nuestra comunidad en la Congregación El Santo Sacramento. Hasta entonces.